Muy buenas tardes con todos. Con la venia, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctor Iván Sequeiros, señora presidenta de la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, doctora Clotilde Cabero, señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, doctor Mario Moretti Páez, estimados amigos, colegas y hermanos Ángel y Carlos, respetuoso de las normas y las reglas por mi formación jurídica constitucional y mi auténtica vocación democrática, me voy a ceñir al tema por el cual he sido invitado y al tiempo que se me ha dispensado. Hemos sido invitados acá los tres jueces superiores que aspiramos a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y creo yo que hemos sido invitados para expresarles a todos ustedes, jueces, funcionarios y servidores del Poder Judicial, qué pensamos de estos principios y valores de la democracia. Y es por ello que no vengo aquí a dar ninguna conferencia magistral de corte doctrinario ni dogmática, ni mucho menos un discurso político. Solo quiero despojarme de todo y que Dios me ilumine para que ustedes sepan qué es lo que pienso yo como Osvaldo Ordóñez de llegar a la presidencia de la Corte sobre estos principios y valores de la democracia. Es por ello que he querido hacer una exposición sencilla y pragmática y tratarla desde cuatro aspectos fundamentales. Primero, ¿cuál es la importancia de estos principios para la vigencia de la democracia? Segundo, en un eventual escenario, de atentado contra este principio, ¿qué haría yo como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima? El tercer aspecto o eje de mi exposición es cómo pretendemos o cómo pretendo garantizar la vigencia de estos principios para el Poder Judicial, para la Corte, para los jueces y juezas y para los trabajadores de este poder del Estado. Y además, el cuarto aspecto que quiero tratar brevemente es cuál es mi mensaje, nuestro mensaje con relación a estos principios que le damos a los agentes económicos, que le damos a los administrados, que le damos a las autoridades políticas, a las autoridades administrativas y a la comunidad en general. Hecho este preámbulo, voy a hacer una síntesis de estas cuatro cosas que quiero que ustedes sepan cómo pienso yo en la medida de que hay una eventual posibilidad que cualquiera de los tres lleguemos a dirigir los destinos de esta Corte. Respecto al primer punto, la independencia judicial y la autonomía judicial y su relación con la democracia. La separación de poderes es un principio político y es la base de la democracia. No existe democracia si no se respeta ese principio de separación de poderes. Y así lo ha entendido la Asamblea Constituyente al sancionar la Constitución Política. Y es por eso que dice, literalmente, el artículo 43 de nuestra Constitución, que el gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. En consecuencia, si se viola dicho principio, se viola la independencia de los poderes y por ende no hay democracia. Entonces, esa es la importancia de respetar estos principios. Y todos, sin excepción, tenemos que hacerlo, porque si no, no tendríamos democracia. Entonces, tenemos histórica y consuetudinariamente y legislativamente tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Legislativo es el que elabora las leyes, el Poder Judicial es el que la aplica a los casos concretos y el Poder Ejecutivo es el que se encarga de cumplir las órdenes que da el Poder Judicial y las leyes que pide el Legislativo. En consecuencia, nosotros somos los que tenemos que aplicar esas disposiciones generales a los casos concretos. Pero esa no es sola la función que cumple el Poder Judicial. El Poder Judicial cumple un rol mucho más importante de control político, de control de legalidad y de constitucionalidad de todos los actos de la administración. Ningún acto de ninguna repartición pública escapa al control jurisdiccional. Y eso está establecido en nuestro artículo 148, que dice:
Toda resolución que cause Estado puede ser impugnada en sede judicial. Entonces, esa es una de las grandes funciones y misiones que tiene el Poder Judicial. Control de legalidad y de constitucional de toda la administración. Y para eso tiene y necesitamos jueces independientes, jueces imparciales. Y para eso tenemos que defender la autonomía del Poder Judicial y la autonomía de la Corte. Que significa que no aceptamos interferencia de otros poderes del Estado, ¿no? Entonces, en síntesis, el modelo de Estado constitucional y democrático de derecho exige la existencia y actuación de un Poder Judicial dotado de las características esenciales de independencia y autonomía. Esto es así porque el control sobre los actos de gobierno solamente puede ser ejercido por jueces independientes, no solo por aquellos que ejercen la judicatura en un contexto institucional, ¿no? De otro lado, el segundo aspecto que nosotros queremos comunicar y expresar a ustedes es cómo haríamos nosotros en el eventual caso de llegar a la presidencia de la Corte de defender estos principios de independencia y autonomía judicial, ¿no? Tenemos que desdoblar aquí en dos aspectos: el aspecto interno y el aspecto externo, porque tan perniciosa es la intervención externa como la interna. ¿Y a qué me refiero esto? La defensa de estos principios de un ataque externo, de un atestado externo, significa que son otros poderes que quieren interferir o atentar contra nuestra autonomía o la independencia de los jueces. Y eso tenemos que rechazar. Pero también hay un atentado desde el fuero interno. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo a veces el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no respeta la inamovilidad de los jueces y pretende contra su voluntad y contra lo que dice la Constitución, porque la Constitución sabiamente dice que ningún traslado procede sin consentimiento expreso de los jueces. Entonces ahí estamos ante un atentado a la independencia del juez interno. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que debemos asumir una defensa de la independencia tanto en el fuero interno como en el fuero externo, para que no haya interferencia de ningún otro poder del Estado ni de ningún otro, ni siquiera de grupos económicos o políticos, en la autonomía del Poder Judicial, en la autonomía de nuestra Corte y en la independencia de los jueces y en sus propias decisiones. ¿Y cómo pretendemos garantizar esa independencia y esa autonomía? Básicamente, nosotros ahí creemos sí y coincidimos con nuestros colegas magistrados que me han antecedido uso de la palabra. Creemos ahí que una forma de garantizar la autonomía y la independencia del Poder Judicial y de la Corte es exigiendo la asignación de un presupuesto que sea acorde con las necesidades. ¿Y cuál es la necesidad que tenemos? De cubrir un servicio de justicia eficiente, de cubrir la demanda de justicia de la ciudadanía y de la población, porque lamentablemente con la asignación exigua del presupuesto que se nos viene asignando en los últimos años, no podemos cubrir esa demanda creciente, ¿no?, de justicia que pide la población. Entonces, un tema fundamental para garantizar nuestra autonomía y nuestra independencia es exigir una asignación presupuestal acorde con nuestras necesidades. Ya en alguna oportunidad, exactamente en 2004, tuvimos la oportunidad de acompañar al doctor Hugo Sibina a la Comisión de Presupuesto del Congreso para que se nos asigne la partida presupuestal correspondiente. E incluso como se negó el Poder Ejecutivo en ese entonces a asignarnos la partida presupuestal y a recortarla, se tuvo que plantear un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional, que incluso declaró fundada la demanda, pero lamentablemente en la parte resolutiva de la sentencia el tribunal no fue contundente y dispuso que se promulgara una ley de coordinación. En consecuencia, aún no hemos obtenido la independencia y la autonomía económica y financiera, porque
el Tribunal Constitucional consideró pertinente en ese momento que se nombrara una comisión de presupuesto que haga las coordinaciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y en eso estamos. Precisamente, actualmente hay una comisión de presupuesto nombrada por la Sala Plena de la Corte Suprema que está negociando el presupuesto del Poder Judicial para el próximo ejercicio fiscal, ¿no? Y lo que tenemos que pedirle a esta comisión es que hagan los esfuerzos necesarios correspondientes para que se nos asigne el presupuesto. Pero no es solo una labor o una tarea de los órganos de gobierno del Poder Judicial, sino es una labor de toda la sociedad civil en su conjunto, porque el drama que viven los justiciables al no poderse resolver oportunamente sus procesos, el drama que viven los inversionistas al no resolverse los conflictos y el drama que viven los abogados, también lo vivimos los jueces. En consecuencia, toda la sociedad civil en su conjunto tiene que exigir al Estado y al gobierno de turno la asignación de un presupuesto digno, de un presupuesto que sea acorde con la necesidad que tiene el Poder Judicial para cubrir la demanda. Y otro lado, ¿cuál es el mensaje que nosotros queremos darles, ¿no?, a los agentes económicos, a las autoridades administrativas, a las autoridades políticas y a la comunidad en general con relación a estos principios, ¿no? Nosotros consideramos, y en eso sí somos enfáticos, le decimos a todos los empresarios, le decimos a todos los inversionistas, nacionales y extranjeros, a todas las autoridades administrativas y políticas, a todos los trabajadores del Poder Judicial y en general a toda la comunidad, ¿no?, que garantizaremos la autonomía del Poder Judicial y de la Corte Superior de Justicia de Lima, que no admitiremos ningún tipo de interferencia, ningún tipo de injerencia de ningún otro poder del Estado, de ninguna otra autoridad. Y de otro lado, garantizamos también a todos los jueces su independencia jurisdiccional. Y en esa orden, en esa línea de pensamiento y de acción, jamás removeremos a un juez, jamás digitaremos a ningún juez, ni jamás haremos salas para que juzguen casos específicos o ad hoc. Respetaremos el principio de juez natural, respetaremos el principio de juez predeterminado por la ley y jamás pondremos la Corte Superior de Justicia de Lima al servicio de ningún gobierno, menos del gobierno de turno, pero tampoco de ninguna organización política ni de ningún partido político. Eso sí, le demandaremos a todo, al actual gobierno y a todos los partidos políticos que apoyen al Poder Judicial, que apoyen a la Corte de Lima, que apoyen a los jueces y que apoyen a los trabajadores. Y eso lo hemos hecho y eso lo hemos venido experimentando en dos casos puntuales. Cuando nosotros hemos tramitado la ley de sinceramiento, que no era otra cosa que en un solo cheque se nos pagara todas nuestras remuneraciones, solicitamos el apoyo de todas las bancadas políticas. Fuimos a todas las tiendas políticas, a todos los voceros políticos. Hablamos con el señor Ollanta, que es de oposición, hablamos con la señora Keiko Sofío Moy, hablamos con el señor Alba Castro y hablamos con la señora Lourdes Flores. Y todos los políticos, sin excepción, apoyaron el proyecto de ley. Igual lo hemos hecho cuando hemos tenido que defender ante el Tribunal Constitucional las sentencias que señalaron la obligación del Estado peruano de cumplir con la ley orgánica del Poder Judicial y homologar la resolución de los jueces. Como vimos que el gobierno nos había planteado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y llevaba al ministro de Defensa, y llevaba al ministro de Justicia, y llevaba a la operadora política que ahora es primer ministro, y llevaba al presidente del Congreso a presionar a los miembros del Tribunal Constitucional, nosotros llevamos a los intelectuales, nosotros llevamos a la sociedad civil y nosotros nos paramos en las puertas del Tribunal Constitucional a exigir que se respete la Constitución, que se respete la autonomía y que se cumpla la sentencia como autoridad cosa juzgada. Nosotros tenemos cartas democráticas garantizadas y certificadas de que somos defensores de la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Ahí están todos los comunicados que hemos nosotros emitido en defensa de esa independencia y de esa autonomía. E incluso hemos sido los primeros que sacamos un comunicado en defensa de la doctora Nancy Moreno, fiscal superior de Ancas, que había sido amenazada de muerte y que se le mandaban coronas a su casa. Y nosotros estaremos al frente de todos los jueces y de todos los trabajadores que sean presionados o que sean intimidados y que se pretenda torcer su justa decisión. En ese sentido, yo quiero terminar por agradecer, ¿no?, a la presidenta de la Asociación
de Jueces por la Democracia, porque creo y estoy convencido que la defensa de la independencia y la autonomía del Poder Judicial, de la Corte de Lima y de los jueces, no es un derecho de los jueces, es un derecho de los justiciables, es un derecho de los ciudadanos, tener jueces independientes, imparciales, no jueces manejados por los gobiernos de turno ni manejados por los grupos de poder económico o grupos políticos. Ese es un derecho de todos los ciudadanos, es un derecho, no es un derecho de los jueces. Y en ese sentido creo que es muy acertada la decisión de que se nos pregunte a los candidatos qué pensamos sobre esto. Y es por ello que me he ceñido a esas preguntas, me he ceñido a esa invitación y no los quiero cansar más porque no vengo a darles lecciones ni cátedra de nada. Solo quiero transparentar qué es lo que pienso. Muchísimas gracias, señora presidenta.